En esta ocasión estaremos estudiando lo que corresponde al método de la secante, que es uno de los métodos con intervalos, los cuales vamos a estar estudiando durante esta semana. Es muy parecido al método de Newton-Raphson. La diferencia es que la aproximación de la raíz se predice extrapolando una tangente de la función hasta el eje X. Pero, sin embargo, el método de la secante usa una diferencia dividida en lugar de una derivada para estimar la pendiente. Entonces, nosotros acá tenemos la ecuación que vamos a estar utilizando para aplicar el método de la secante a las funciones que se nos den. Entonces, tenemos el primer ejemplo que dice usar el método de la secante para aproximar la raíz de f de x igual a e a la menos x cuadrado menos x, comenzando en x sub 0 igual a 0 y x sub 1 igual a 1, hasta que el error aproximado sea menor que el 1%. Entonces, como primer paso, lo que tendríamos que hacer acá, nuestra primera iteración, será obtener la evaluación de la función en estos valores iniciales dados. Entonces, si nosotros evaluamos la función en f de 0, va a ser igual a e a la menos 0 al cuadrado menos 0. Y eso nos va a dar un valor de 1. Si evaluamos la función en f de 1, eso nos va a dar igual e a la menos 1 al cuadrado menos 1. Y eso tendríamos un valor de menos 0.6321. Entonces ahora lo que sigue es aplicar la ecuación. Nosotros ya tenemos una primera aproximación de la raíz, que en este caso es x sub 1. Entonces lo que vamos a encontrar en esta iteración será x sub 2. Y x sub 2 va a ser igual a x sub 1 menos la función evaluada en x sub 1 multiplicado por x sub 0 menos x sub 1. Todo eso dividido entre f de x sub 0 menos f de x sub 1. Entonces, si sustituimos estos valores, nos quedaría de la siguiente manera. X sub 1 para nuestro caso es 1 porque es el primer valor que nos dan. La función evaluada en f de x sub 1 es menos 0.6321. Ahora, el valor de x sub 0 es 0. El valor de x sub 1 es 1. Entonces ahora el valor de f de x sub 0 nos dio 1. Y el valor de f de x sub 1 nos dio menos 0.6321. Por lo tanto, el valor de x sub 2 va a ser 0.6127. Esta sería la segunda aproximación de la raíz. Entonces ya nosotros podemos determinar el valor del error aproximado. Entonces el error aproximado va a ser igual a la aproximación actual, que es 0.6127, menos la aproximación anterior, que es 1, dividido entre la aproximación actual, que es 0.6127. Y eso nos da un valor de error aproximado del 63.2%. Entonces, contando con eso, ahora pasaríamos a la segunda iteración, porque el error nos debe de dar menor al 1%. Entonces, en la segunda iteración, ¿quién va a ser mi x sub 1? Mi x sub 1 va a ser este, y mi x sub 0 va a ser 1. Entonces vamos a la segunda iteración. Entonces acá mi x sub 0 va a ser el valor de x sub 1 en iteración anterior, que sería 1. Mi valor de x sub 1 va a ser el valor que encontré, que es 0.6127. Entonces yo acá lo que voy a encontrar ahora va a ser el valor de x sub 3. Entonces, ¿qué es lo primero que tendría que hacer yo? Evaluar la función en esos dos intervalos.
Entonces, f de 1, yo ya sé, ¿verdad?, que me dio menos 0.6321. Calcularía f de 0.6127, que eso me va a dar e a la menos 0.6127 elevado al cuadrado menos 0.6127. Eso nos tiene que dar un valor de 0.0743. Entonces, determinar el valor de x sub 3, que sería la siguiente aproximación. Como la fórmula dice, x sub 1 va a ser igual a 0.6127 menos f de x sub 1, que en este caso será 0.0743. Todo eso multiplicado por la diferencia que hay entre x sub 0, que es 1, menos x sub 1, que es 0.6127. Dividido todo eso en la evaluación de f de x sub 0, que nos dio menos 0.6321, menos la evaluación de f de x sub 1, que nos dio 0.0743. Entonces, x sub 3 va a tomar un valor de 0.6534. Entonces, ahora encontraríamos el valor del error aproximado. Entonces, el valor del error aproximado es igual a la aproximación actual, 0.6534, valor absoluto, menos la aproximación anterior, que fue de 0.6127, entre la aproximación actual, que es 0.6534. Todo eso va a ir multiplicado por el 100%. Entonces, el error aproximado va a ser igual a 6.2%. Entonces acá, ¿quién va a ser ahora el valor de x sub 0? El valor de x sub 0 va a ser 0.6127 y el valor de x sub 1 va a ser 0.6534. Entonces iríamos a la tercera iteración. Sub 0 acá va a ser 0.6127 y x sub 1 va a ser igual a 0.6534. Entonces, si nosotros evaluamos la función en 0.6127, ya tenemos el valor, que es 0.0743. Pero en f de 0.6534 no lo tenemos. Entonces, eso nos va a dar un valor de e a la menos 0.6534 elevado al cuadrado menos 0.6534. Y eso nos daría un valor de menos 0.0009. Entonces ahora aplicaríamos la ecuación para encontrar el valor de x sub 4. Entonces x sub 4 va a ser igual a 0.6534 menos f de x sub 1, que nos dio menos 0.0009, multiplicado por la diferencia que hay entre x sub 0, que es 0.6127, menos 0.6534. Todo eso va a ir dividido en la evaluación de la función en x sub 0, que sería 0.0743 menos 0.0009. Eso nos va a dar un valor de x sub 4 de 0.6529. Entonces este sería el valor de x sub 4. Ahora encontremos el valor del error aproximado. El error aproximado va a ser igual a la aproximación actual, que es 0.6529, menos la aproximación anterior, que fue de 0.6534, entre la aproximación actual, que es 0.6529. Todo esto multiplicado por el 100%. Entonces, el error aproximado nos va a dar un valor de 0.07%.
¿Qué quiere decir esto? Que hasta aquí llegarían nuestras iteraciones. Entonces, por lo tanto, el valor de x sub r va a ser igual a 0.6529. Entonces, ahí estaría la solución de este ejercicio.